Es considerado uno de los representantes más importantes de la fe cristiana durante el siglo XX, pues demostró entrega y amor hacia el Opus Dei, la misión que Dios le encomendó. Nacido un 9 de enero de 1902 en Barbastro, España, José María Escrivá de Balaguer fue el primer hijo varón del matrimonio entre José Escrivá y Dolores Salvás. Tuvo como hermanos a Carmen, la mayor, y Santiago, el menor. A los 4 días de nacido, fue bautizado en la Catedral de Barbastro, y desde ese momento, la vida cristiana de un hombre excepcional daba comienzo. Cuando tenía 2 años, José María enfermó de una infección mortal. A pesar de la lucha continua por parte de su médico, llegó el momento en el que éste dijo: "De esta noche no pasa". Sin embargo, para los padres de José María, la esperanza y la fe era lo último que podía desaparecer, por lo que encomendaron con toda su devoción la vida del pequeño a la Virgen María, a cambio de una peregrinación a la ermita de Torre-Ciudad. A la mañana siguiente, José María, para sorpresa del médico, había sido completamente curado. Después de la curación, los padres del pequeño cumplieron su promesa a la Virgen. Poco después de José María, habían nacido 3 hermanitas: Chon en 1905, Lolita en 1907 y Rosario en 1909. Desgraciadamente, su hermana Rosario murió a los 9 meses de edad. Luego falleció Lolita y al poco tiempo Chon. El 23 de abril de 1912, cuando José María tenía 10 años y luego de mucha preparación, recibió la primera comunión. En 1915, los Escrivá se trasladan a Logroño, donde el padre había encontrado un empleo que le permitiría sostener modestamente a los suyos. Un día de invierno de 1917, cuando José María era un joven de unos 15 años, salió temprano de casa. La nieve alfombraba las calles y se fijó en unas huellas. Eran de un fraile que caminaba descalzo. Lo hacía para ofrecerle al Señor un sacrificio. Sorprendido, José María pensó: si otros hacen tantos sacrificios por amor de Dios, ¿yo no voy a ser capaz de ofrecerle nada? A partir de entonces, creció en él la idea de que Dios le pedía algo, pero aún no sabía qué. Por eso, decidió hacerse sacerdote. José María empieza sus estudios para ser sacerdote en el seminario de Logroño y luego se traslada a Zaragoza. Al poco tiempo muere su padre. Con el corazón partido de dolor, asistió al entierro, consoló a su familia y prometió cuidarles. El 28 de marzo de 1925 fue ordenado sacerdote en la iglesia de San Carlos en Zaragoza. Más adelante se fue a vivir a Madrid, donde comenzó a dedicar mucho tiempo a atender enfermos y dar catequesis a niños y niñas de los barrios más pobres de la ciudad. A comienzos de octubre de 1928, José María fue a pasar los días a la casa de los padres Paules. Allí, José María rezaba y pedía a Dios que le ayudase a ser un buen sacerdote y cumplir su voluntad. Entonces, el 2 de octubre de 1928, Dios le hizo ver el Opus Dei. En el Opus Dei buscamos la santidad a través del trabajo, santificando el trabajo, santificándonos con el trabajo, santificando a los demás a través de nuestro trabajo profesional. En octubre de 1934 abre la primera residencia de estudiantes. La llama DIA, que significa Derecho y Arquitectura, y también Dios y Audacia. Así, él les podría hablar del Señor y ayudarles a ser mejores cristianos. Pocos meses más tarde, José María tuvo que irse de Madrid porque había estallado la guerra civil. Cuando terminaron las batallas, regresó a la capital y contempló que las bombas habían destruido la residencia, que estaba prácticamente en ruinas. Había que comenzar de nuevo.
José María dio a conocer su obra y la extendió por todo el mundo. En 1946, José María viajó a Roma, donde vivía y vive el Papa. Fue desde Roma que Escrivá trabajó con más empeño en el Opus Dei. Pronto llegaron a Roma estudiantes venidos de todo el mundo para estar cerca del fundador y aprender de él. Con el fin de ayudar a todos y poder hablarles de Jesús, puso en marcha escuelas para agricultores, universidades, colegios, hospitales y muchas otras iniciativas. El 26 de junio de 1975, después de muchos años de sacrificio por el Señor, José María fallece y Álvaro del Portillo es nombrado como su sucesor en la obra. Desde entonces, muchas personas comenzaron a rezar y pedirle favores grandes y pequeños a José María, porque estaban convencidos de que ya estaba en el cielo. El 6 de octubre de 2002 se celebró en Roma su canonización por parte del Papa Juan Pablo II.